El hombre de las ratas. En 1908, Sigmund Freud presentó en Salzburgo el caso de un paciente quejándose de neurosis obsesiva, al que había tratado durante 9 meses. El caso está considerado como uno de los más célebres de Freud y es mundialmente conocido como el hombre de las ratas. Stlenser era un joven de 29 años que acudía por primera vez a la consulta del Dr. Sigmund Freud. El motivo que lo llevó a la consulta de Freud eran los padecimientos constantes que padecía desde hacía 4 años. Le contó a Freud que, desde niño se veía asaltado por ideas obsesivas que le hacían sufrir, tenía el temor constante de cortarse el cuello con una navaja de afeitar, pero sobre todo, confesó que el motivo principal de la consulta era el temor a que les ocurriera algo malo a su padre y a una dama vienesa de la que está enamorado. Ante la atenta mirada de sus colegas, Freud expuso el caso de un paciente al que llamó P, que no era otro que el joven vienés Stlenser. Relató Freud cómo en la primera sesión, P, animado a decir lo primero que se le ocurriera, contó cómo cada vez que estaba atormentado solía ir a ver a un buen amigo, al que preguntaba con insistencia si lo despreciaba y si pensaba que él era una mala persona. Su amigo invariablemente lo negaba y le decía todo lo contrario. Algunas vivencias sexuales. Tras este primer vínculo terapéutico, el paciente contó cómo de pequeño una bella joven le dejó pasar bajo su falda y tocar su vientre y sus genitales. Esto le produjo mucho placer y desde entonces deseaba ver mujeres desnudas, pero al pensar en ello inevitablemente se sentía atemorizado, pensando que estaba haciendo algo malo y como consecuencia de ello le iba a ocurrir alguna desgracia a su padre. Estos pensamientos se mantenían en el sujeto en la actualidad a pesar de que el padre había fallecido hace ya varios años. En otro momento posterior, P revivió un doloroso recuerdo que dio nombre al seudónimo por el que años más tarde sería conocido el hombre de las ratas. Estando en el ejército, oyó contar a un oficial que tenía una acreditada fama de sádico un método de tortura utilizado en China, que consistía en acercar un cubo lleno de ratas al trasero de los prisioneros y ir introduciendo las ratas por el recto. Nada más escuchar la narración de este tormento, P tuvo la certeza de que esa tortura iba a ser aplicada a su padre y a su amada. Al día siguiente, el mismo capitán que narró la tortura de las ratas le dijo que debía pagar a un compañero un dinero que éste había abonado por el pago de unas gafas que P había perdido. A partir de ese momento, se creó en él un pensamiento obsesivo: si devolvía el dinero al compañero, el tormento de la rata se aplicaría en la realidad a sus seres queridos. Freud animó a P a buscar en sus recuerdos posibles sentimientos hostiles hacia su novia, la otra víctima del cuerpo tormento de las ratas. P no tardó mucho en recordar cómo en una ocasión su amada le dejó unos días por tener que atender a una tía enferma y él se enojó y el deseo de la muerte de la anciana. Pensó que debería suicidarse por tener esas ideas tan depravadas. P siguió adentrándose en sus recuerdos y analizando otras situaciones de amor y odio que siempre concluyen castigándose con esfuerzos físicos terribles o con rezos interminables para expiar la culpa. A lo largo de las sucesivas sesiones, Freud fue consiguiendo que toda la hostilidad reprimida por P hacia su padre y su novia se hiciera consciente. P acabó entendiendo que el tormento de las ratas estaba asociado a la herencia que recibiría a la muerte de su padre. En alemán Ratten es ratas y Ratten es dinero. Si su padre moría, no habría ningún obstáculo para recibir la herencia paterna y podría vivir cómodamente con su amada. Por otra parte, las ratas estaban relacionadas con la infertilidad de su novia. Las ratas eran roedores que destrozaban las vísceras de los torturados, mediante que P fue capaz de hacer florecer recuerdos cada vez más dolorosos tras aceptar en la existencia de deseos agresivos hacia sus seres queridos. Su sintomatología obsesiva se fue diluyendo poco a poco. Tras 9 meses de terapia, abandonó la consulta de Freud. Su caso clínico fue magistralmente expuesto por Freud en el primer Congreso Psicoanalítico de Salzburgo, estableciendo las bases teóricas de la neurosis obsesiva.